Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a los organizadores por invitarnos a participar en esta jornada. Y bueno, pues en este caso a mí me toca hablaros de las nuevas tecnologías asequibles al mundo de la viticultura. No sé si los organizadores me han dejado algún... para pasar las diapositivas y demás. ¿Estaba aquí? Vale, perfecto. Gracias. Ahora. Muy bien, vale, pues tenemos media hora, así que tengo bastante materia, intentaré ir un poquillo deprisa. Y vamos a empezar pues, por la frase de lo que no se mide no se puede mejorar, y tiene relación pues, con los datos. Los datos van a ser la materia prima para esta nueva tecnología y hay muchas fuentes de datos para recoger en nuestros viñedos, desde las imágenes, fotografías que podamos hacer de nuestros cultivos, de imágenes de satélites, de drones, de sensores como estaciones climáticas, de dendrómetros, sensores de humedad, pero también hay otras que a lo mejor no hemos caído en ello, como pueden ser los tracks de los GPS de los tractores o de las vendimiadoras. Todo eso se puede guardar y son datos que son importantes, de las estaciones RTK que sirven para tener precisión en la maquinaria, de los registros de monitores de rendimiento, incluso de tijeras eléctricas que ya llevan sensores y se pueden sacar mapas de en qué zona se está aplicando más un corte o menos, o incluso del cuaderno de explotación digital, que es una de las cosas que va a estar en boga y que la Administración quiere para saber qué estamos tratando, dónde y quién, casi en tiempo real. Entonces, estas herramientas tecnológicas, estos datos van a ser clave tanto para el propio agricultor como para las empresas que ya los están monetizando. Y las administraciones los quieren para tomarle el pulso al sector. Y es que, por lo tanto, nos vamos a tener que preocupar no solo de producir de manera respetuosa y con calidad, sino que también nos tenemos que preocupar por estos datos que producimos. Y son la materia prima para la inteligencia artificial, que bueno, todos hemos hecho el CAPTCHA de Google, en el que tenemos que entrar y seleccionar unas imágenes que son las que estamos entrenando un algoritmo supuestamente de conducción automática o de detección de objetos. Entonces, a través de unos datos de entrada, el algoritmo aprende a clasificar la información o hacer predicciones a través de patrones concretos. Cuantos más datos, pues el algoritmo irá afinando en su predicción. Y aquí os voy a mostrar algunos ejemplos de los que hemos estado haciendo en nuestro instituto. El primero de ellos trata sobre ampliografía digital y ha sido la diferenciación mediante un montón de bases de datos de fotos de casi 800 imágenes para poder distinguir hojas de verdejo y hojas de tempranillo. Otro ejemplo es el reconocimiento de sombras sobre una imagen de viñedo con imágenes de alta resolución. Las sombras, luego hablaremos más adelante de ellas, pero poseen información también muy importante para, por ejemplo, obtener datos como el light. Y otro de los ejemplos que realizaron nuestros compañeros del área de infraestructuras es el mapa de cultivos de Castilla y León, que también se apoya en este tipo de técnicas. Y es un mapa que sale más o menos cada dos veces al año y es uno de los mapas, estos mapas en los que se basan los controles de monitorización de la gestión de las ayudas de la PAC, lo que va a ayudar a que esos controles no tengan que ser in situ, porque ya mediante estos algoritmos que se basan en imágenes de Sentinel, del satélite Sentinel, de pendientes, datos de precipitaciones, de LIDAR, son capaces de estimar ya el cultivo que hay en una parcela determinada. Y vamos a hablar un poco de gemelos digitales
y voy a tratar de explicar un poco en qué podían consistir. Este sería el mundo real. Los gemelos digitales es una tecnología que ya empezó en los años 60, no es nada nuevo. La NASA empezó creando estos modelos porque se dio cuenta de que fabricar piezas aeronáuticas era muy caro. Entonces, lo que hizo fue escanear sus cohetes y poder modelizarles de tal manera que si cambiaba una pieza determinada, podía comprobar cómo afectaba en el mundo real. Pero esto, ¿cómo lo llevaríamos a nuestros viñedos? Pues necesitaríamos drones que pudieran escanear toda nuestra parcela, los satélites que pasan con una revisita de 5 días tomando imágenes de 10 metros de resolución, sensores como estaciones de clima, toda una batería de sensores que lo que van a hacer es que digitalicemos toda nuestra parcela y tener los datos en tiempo real, para, una vez escaneada nuestra parcela, tener un modelo digital de nuestro cultivo. Y aquí os he puesto una curiosidad, no sé si conocéis esto es de un videojuego, pero es el Farm Simulator, y es una de las interfaces que, bueno, la industria del videojuego se gasta millones, que le sería muy cercana a lo que podemos pensar como un gemelo digital en nuestro campo. Si a esto pensamos que una persona podía estar operando desde miles de kilómetros, podía estar operando con maquinaria o directamente probar qué tipos de riego, simulando e incluso hacer gestiones, bueno, pues una vendimia o probar nuevas maquinarias. ¿Pero qué pasaría en el mundo real? Pues probablemente volcaríamos. Volcaríamos porque para que esto pueda ser posible necesitamos 5G. Necesitamos 5G porque vamos a tener muchos datos y necesitamos una red de transmisión de alta velocidad y de baja latencia. ¿Por qué baja latencia? Porque si cuando yo le doy la orden de girar a la vendimiadora tarda en llegar, probablemente tengamos un accidente. No solo eso, la transmisión de estos datos vamos a necesitar que sea automática. De nada sirve que tengamos el dron, que lo haga todo solo, pero que lleguemos allí y tengamos que ir allí a descargar la tarjeta con los datos. Además de todo esto, el 5G tiene que permitir integrar todos estos datos en tiempo real y generar modelos para que, si tomamos una decisión, reducir la incertidumbre. Nosotros tenemos un proyecto con Nokia en el que se ha instalado una de estas antenas 5G en un entorno rural desconectado para probar y comprobar que estas tecnologías, además de servir, son rentables, porque uno de los inconvenientes es el alcance de estas antenas. El acceso, el coste es elevado, porque necesitamos casi una antena cada pocos metros, casi 250, y como comprenderéis es inviable. Hay otras alternativas como Starlink, que probablemente habréis oído hablar. Y bueno, pues comentaros que, pues, por ejemplo, el 2G, que es lo que habría más cobertura en España, la que usan los datáfonos, pues en la agricultura no se está aprovechando casi apenas de ella. Y van a desaparecer el 3G, el 4G, porque el 5G sí que se va a aprovechar la agricultura o la viticultura. Y continuamos con una de las herramientas clásicas que sería, o más clásicas, que sería la zonificación, que emplea índices, pueden ser índices de vigor como el NDVI, nos podemos apoyar también en otros datos como serían la radiación, la altitud, la pendiente, y que lo que tratamos de hacer es clasificar nuestra parcela para intentar hacer una agricultura de precisión y manejar la parcela de forma diferencial en unidades homogéneas. En cuanto a lo que os comentaba antes sobre las sombras, es interesante porque las sombras normalmente en estas tecnologías es una de las cosas que primero se desecha, porque lo que nos interesa es el cultivo. Sin embargo, sí que podemos extraer información de ella, de daros cuenta que si tenemos la sombra a una determinada hora, somos capaces de calcular volúmenes y alturas. Y son datos que pueden ser utilizados para realizar un abonado más preciso, echar más caldo en un tratamiento o incluso para el cálculo de necesidades hídricas. Nos van a permitir afinar.
Y aquí, bueno, pues os he puesto la fórmula del NDVI, que es uno de los índices que se utilizan. Si lo conocéis, bueno, pues va del 1 a -1. 1 sería la máximo de actividad fotosintética y -1 sería la más baja. Esto funciona muy bien en cultivos extensivos, pero sin embargo, vamos, en cultivos sobre todo homogéneos, pero el viñedo no es un cultivo homogéneo, hay mucho suelo o cubiertas vegetales que van a contaminarnos esa información. Y el tamaño de los píxeles de estos satélites son de 10 metros en 10 metros. Imaginaros en 10 metros todo lo que pasa en un viñedo. Nos van a falsear los datos. Por lo tanto, bueno, aquí he puesto un pequeño meme. Lo que hay que utilizar es otro de los índices. Aquí vemos la comparativa del NDVI que se aplica para determinados cultivos. Sin embargo, para cultivos en los que hay más porcentaje de suelo y para evitar este efecto de la contaminación, pues en vez de utilizar este tipo de índices, es mejor utilizar otro índice que intenta corregirlo, ¿vale? Sin embargo, si utilizamos estas mismas tecnologías mediante un dron que tenemos más resolución, en este caso, gracias a esa resolución, somos capaces de eliminar el suelo y, por lo tanto, nos vamos a quedar con los píxeles puros de vegetación. Y en este caso sí que podríamos utilizar esta fórmula directamente. Aquí, bueno, esto es un ensayo que hicimos intentando volar a diferentes alturas para comprobar si existían diferencias en las alturas de los vuelos con ese valor de NDVI, porque no es lo mismo volar a muy bajo, que vamos a gastar más batería, vamos a tener un montón de datos que procesar, a volar a máximas alturas con menos datos, vamos a llegar al mismo resultado. También nos van a servir para la gestión del riego. La gestión del riego, en este caso, podemos hacerlo con sensores de temperatura y, bueno, pues estaría basado en que las plantas tienden a cerrar los estomas para evitar la pérdida de agua. Y esto reduce la capacidad de enfriamiento por evaporación, disminuyendo su transpiración e incrementando la temperatura de la hoja. Se hace con un índice, que es este que veis aquí, es un índice de estrés hídrico y es un poco más complejo que el anterior, que el NDVI. Es más complejo porque hay dos valores que necesitamos unas referencias. Pero sí que es verdad que está relacionado con uno de los indicadores más utilizados en viñedo para medir que es el potencial hídrico en hoja. ¿Y por qué es importante o qué característica tenemos? Pues que mientras el potencial hídrico solo podemos tomar muestras de nuestra parcela, es inviable casi a nivel comercial, utilizando imágenes térmicas de toda nuestra parcela en un solo día, en un solo vuelo, sí que podemos generar mapas de potencial hídrico de hoja a partir de estas imágenes en solo un momento. Y casi podríamos tener las necesidades planta por planta. Bueno, esto es una experiencia que hicimos tomando, en vez de la temperatura en hoja, pues en la temperatura del racimo para ver la evolución de la temperatura. Tomaba cada 10 minutos de manera simultánea la temperatura del racimo y la temperatura ambiental en racimos en secano y en regadío. Y bueno, pues salían cosas curiosas, sobre todo este mes de agosto con las épocas de calor intenso que hemos tenido. Ahí mostraba un poco la gráfica. Y bueno, algunas conclusiones que podemos obtener es que hay una complejidad en el procesado de datos, el coste computacional de todos estos datos es elevado, faltan interfaces que sean intuitivas y una cosa muy importante es que requieren de técnicos especializados, porque la interpretación tanto del NDVI como estos sensores es difícil. Y el coste muchas veces no está en estos sensores o en la captura de datos, sino en esa interpretación. Y también existe una falta de confianza por parte del agricultor. De nada sirve que le demos mapas de NDVI y zonificaciones si no le damos las herramientas de cómo interpretar ese tipo de datos. El agricultor se gasta un dinero y no lo entiende y ya no quiere saber nada. Y luego el coste inicial de estas tecnologías es elevado, aunque bueno, su correcta aplicación pues aumentaría la rentabilidad.
Luego es importante saber que en España tenemos un problema, y es que la edad media de los agricultores, esto es en general, sé que pues, la viticultura tiene otros hándicaps, pero para que nos hagamos una idea y entrar en contexto, es que la edad media del agricultor español es de 61 años y que el 40% es de más de 65 años, con una media de 76 años. Es decir, que el agricultor va a seguir siendo agricultor casi hasta sus últimos días. La superficie media en España es de 16 hectáreas, casi como en el resto de Europa, es muy pequeña, comparada con países como Estados Unidos. Y bueno, pues esto hace que la tendencia sea a explotaciones mucho más grandes y más tecnificadas. Y hay una brecha digital porque los jóvenes, que son los que manejan estas tecnologías, bueno, pues no se sienten atraídos ahora mismo por el campo. Entonces es un reto poder atraer a los que saben manejar estas tecnologías. Y ahora os voy a hablar de algo que está bastante en boga, que son los drones aplicadores. No sé qué tal voy de tiempo. Vamos a poner un pequeño vídeo en lo que vamos comentando. No. Bueno, era un vídeo que aparecía un dron aplicando, pero bueno, el sentido de esto tiene que ver con que en el 2030 todo nos parece indicar que tenemos que reducir el porcentaje de tratamientos fitosanitarios casi un 50%. Y las tendencias son pues a una aplicación variable y a nivel de planta, ya no son aplicaciones uniformes. Entonces, no sé si sabéis si esto está permitido en España, si no, entonces vamos a ver un poco cuáles son los requisitos y en qué se basa en una ley del 2012 que todos conocéis, que es el Decreto para el Uso Sostenible de Fitosanitarios, y lo que nos viene a decir es que están prohibidas, pero hay autorizaciones especiales. Que la consejería, en este caso, son las consejerías, en este caso en Castilla y León, pues la Junta de Castilla y León, solo si cumplimos este tipo de cuestiones, que sea una razón de emergencia, que no se disponga de alternativa técnica, que sea económicamente viable y que sea desventaja con el impacto a la salud o al medio ambiente. Y tienen que ser con productos autorizados para aplicaciones aéreas. El legislador, cuando hizo esto, estaba pensando en aviones, en avionetas. Y es el Ministerio de Agricultura el que tiene que aprobar esas materias activas específicas para la aplicación aérea y además autorizados para el cultivo y la plaga en concreto. Este es un listado de las aplicaciones que hay para poder realizar aplicaciones aéreas. Son muy pocas, son difíciles de encontrar en el registro, no sé si habéis entrado hace poco, lo han cambiado y bueno, pues todos los cambios nuevos hasta que te acostumbras, pero es un poco caos. Sí que es verdad que las casas comerciales están empezando a sacar productos porque no quieren perder este mercado y las dosis de la mayoría de estos productos no están indicadas para una aplicación en ultra bajo volumen. Otras posibilidades es pedirle al Ministerio autorizaciones especiales o bien también se pueden realizar tratamientos pues, con organismos de control biológico, fertilizaciones, bioestimulantes, polinización en algunos cultivos, que no entrarían en la regulación de este Real Decreto. Los requisitos administrativos para poder utilizar, pues es un caos, es mucha burocracia. Está por un lado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que nos piden un montón de documentación, de carnés, de autorizaciones operacionales, un seguro químico de responsabilidad civil. Y por otro lado, la Consejería de Agricultura nos va a pedir el carné de aplicador de fitosanitarios, de piloto y una serie de memorias. Pero bueno, las ventajas de la aplicación con drones es pues que vamos a tener una aplicación precisa, van a aportarnos flexibilidad y maniobrabilidad, se pueden realizar vuelos estacionarios, hay una más seguridad del operador y del aplicador, se reduce la deriva, no generan compactación del terreno y se pueden hacer en lugares de difícil acceso o zonas encharcadas en las que no se puede entrar. Como inconvenientes, pues lo que hemos hablado legalmente pues son aeronaves, lo que nos va a llevar más burocracia.
sí que es verdad que están prohibidos, aunque tenemos esas excepciones. El tiempo de vuelo, ya lo veremos, es muy reducido, igual que los depósitos que pueden tener de caldo, y están limitados a tratamientos de ultra bajo volumen. Aquí os he puesto una tabla un poco con las características. Sobre todo llama la atención pues, el depósito en litros, que serían pues, desde los 20, bueno, desde 8 litros hasta 40, que serían lo máximo. Y tienen en común en que todos el tiempo de vuelo máximo son 10 minutos y se carga una batería en 10 minutos. Pero la eficiencia operativa, que será el dato que más os llame la atención, que podemos llegar a 20 hectáreas por hora. La tendencia de los fabricantes es a equipos más grandes y más pesados, y el sector, bueno, pues está teniendo un crecimiento exponencial en Latinoamérica. Asia, por supuesto, lidera este campo, y Estados Unidos ya está modificando sus reglamentaciones a favor de este tipo de tecnologías. El funcionamiento es muy curioso porque se necesita llevar a campo entre 4 y 10 baterías que tardan en cargarse 10 minutos, casi menos en lo que te gastas un depósito, y en cuanto llega, aterrizas, cambias la batería y vuelves a llenar el depósito. El depósito hay veces que no se llena del todo, a veces por cumplir normativa para no pasarse del peso o por ser más eficaces. Pero las baterías, ¿cómo se cargan en campo? Pues no son, sí, son eléctricas, pero necesitan un generador de gasolina. Con lo cual, bueno, ya estamos viendo que no es del todo ya tan ecológico, bueno, el coste de la gasolina, aunque con 30 litros da para cargar casi 47 baterías. Por tanto, de conclusiones de este tipo de tecnologías es que el precio por aplicación son 20 euros, 34 euros la hora, es orientativo, pero son cada vez más baratas. Y en una hectárea se hacen 10 minutos, en cualquier superficie, da igual que estemos hablando de viñedo, de patata, de cereal, olivar, arroz, un minuto, o sea, en una hectárea 10 minutos. Por tanto, bueno, son una alternativa real y muchas veces puede que sean la única alternativa. ¿Qué quiere decir que sea la única alternativa? Que van a marcar, la alternativa es la que nos va a marcar el coste de este tratamiento. Es decir, que si la alternativa, por ejemplo, en arroz son las avionetas, este tipo de tecnologías son mucho más baratas. Pero si tenemos una afección por cualquier hongo y el terreno está encharcado y vamos a perder nuestra cosecha y no podemos entrar, solo pueden entrar este tipo de tecnologías. Una de sus limitaciones es el caudal, o sea, que tiene que ver con la velocidad de avance. Si se consiguen drones con bombas mayores, el dron podrá ir más rápido y, por tanto, aumentarán mucho más su rendimiento horario. Y los problemas que hemos hablado antes de la legislación. Y, bueno, por último, os voy a presentar una herramienta que han desarrollado nuestros compañeros de infraestructuras y voy a contaros... se ha ido las tecnologías. Ahí. Esta herramienta, bueno, pues se trata de voy a daros unas pinceladas. Es una herramienta multiplataforma que se puede entrar desde el móvil, desde un ordenador, desde un Mac, y tiene una serie de accesos muy cómodos a datos que vienen de satélite de la constelación Sentinel, pero integra información tanto de la EMED como de Inforriego, como del SIGPAD. Y además podemos recibir notificaciones del Observatorio de Plagas de Litacil o de la Junta. Y nos va a ayudar en la toma de decisiones sobre los cultivos, simplificando la relación entre el agricultor y la Consejería de Agricultura. Esta es una captura de pantalla de cómo podemos introducir nuestras parcelas. Hay varias formas, que sería una manual o con el número de referencia de nuestras parcelas. Podríamos volcar los datos y tener el listado de todas nuestras parcelas. Y para el caso concreto de la Ribera del Duero, lo que sí que se ha hecho es una integración con la aplicación de WebBatchus para que esta integración sea mucho más fácil y mucho más fluida, y para que así los técnicos puedan tener una base de trabajo con la que localizar unos mapas
y encontrar estas parcelas. Y el agricultor puede subir estas parcelas de manera más rápida y empezar a utilizar las utilidades de monitorización que ahora veremos más fácilmente. Una de ellas es pues que pueden añadir sus labores, pueden añadir tanto abonados, cosechas, laboreo, riego, siega, siembras, tratamientos fitosanitarios. En este caso, una vez que tenemos nuestra parcela ya dada de alta en la plataforma, nos puede hacer un cálculo de NDVI de manera automática en las fechas que le digamos, es muy rápido. Y además nos va a incorporar los datos de temperaturas máximas, que son estas gráficas de aquí, junto con la evolución del NDVI y las precipitaciones y las temperaturas mínimas. Podemos hacer comparaciones entre campañas, cómo ha sido mi campaña anterior, qué calor ha hecho, cuánto ha llovido y cómo ha afectado en esos índices de vigor. Esta sería una misma comparativa, pero añadiendo las gráficas de temperatura y humedad y pluviometría. Además, tiene un calendario de avisos de las plagas que podamos tener, con un link a los PDFs o a la información más ampliada del observatorio con cada una de las plagas. Se pueden realizar planes de fertilización y se pueden añadir los resultados de los análisis del suelo y generar planes de nutrientes. Y bueno, por último, pues comentaros que que esto está en constante funcionamiento, vamos, en constante mejora, y hay una serie de futuras funcionalidades, como por ejemplo es la zonificación, que se quiere que el agricultor pueda subir sus parcelas y que Satibum le haga ya la separación en unidades homogéneas. Están trabajando también en aumentar la base de datos de plagas a otros cultivos, por ejemplo el viñedo, y también quieren hacer un ajuste de las necesidades de nutrientes, pero en este caso basándose en índices multiespectrales de los cultivos a partir de estas imágenes de satélite. Comentaros que estos servicios tienen carácter público y abierto y pueden ser utilizados también por otras empresas o desarrolladores que quieran potenciar la funcionalidad de sus aplicaciones. Y que esta iniciativa pues, forma parte de la estrategia de digitalización y que tiene como objetivo facilitar el despliegue de servicios digitales para la agricultura en Castilla y León a través de aplicaciones desarrolladas por el Itacil o de otras empresas de base tecnológica. Bueno, ya con esto ya había acabado, así que nada, daros las gracias y no sé si hay turno de preguntas o nos esperamos al final o... Si alguien quiere preguntar, ¿qué micrófono? Sí, hay... Por ejemplo, en esto de los índices de radiación, eso supongo que está pensado para trabajar con un solo clon en cada parcela. ¿Con un solo? Clon. No tendría, no tiene nada que ver, o sea, se trata de buscar, bueno, pues zonas, la agricultura de precisión, si la parcela es homogénea no tiene sentido zonificar, si tenemos una parcela homogénea, se trata de buscar las diferencias para poder hacer bloques y a utilizar nuestros recursos de manera más eficiente, no tendría que ver. Sí, bueno, mezcladas, una sí, una no lo sé, pero si llegamos... aquí el problema sería la resolución. O sea, si tratamos con imágenes de satélite en la que tenemos una resolución de 10 metros por 10 metros, habría que ver cómo están colocadas. Pero si tenemos una resolución que casi vemos planta a planta lo que le pasa, no habría ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta más? Nadie se anima. Le ha quedado bastante claro. Ha quedado muy claro. Sí.
Vale, bueno, pues muchas gracias a todos.